Bueno, vamos a ver ahora la difracción y la interferencia, pero no solo de dos rendijas, sino de n rendijas. Lo que nos muestra el gráfico de la derecha es un corte de una placa, que es lo gris, en donde se practicaron 6 rendijas, en este caso particular, todas separadas a una distancia de. Esta dirección es la perpendicular de las rendijas a una pantalla en donde vamos a ver el patrón, y si asumimos las condiciones de Fraunhofer, que quiere decir que pusimos la pantalla alejada, de modo que lleguen ondas planas a la pantalla, las direcciones de propagación forman un ángulo θ respecto a esta dirección, que es la perpendicular a las placas de las rendijas pantalla de observación. Todas forman el mismo ángulo θ, que es también este ángulo de acá. Si nosotros trazamos una perpendicular, podemos ver, por ejemplo, que esta diferencia de caminos entre esta onda y esta es de seno de θ. Obviamente, si hacemos una perpendicular entre cualquiera par de sus rendijas sucesivas, vamos a ver que todas tienen ese de seno de θ. Pero si lo hacemos en referencia a una de las rendijas, como para poder sumarlas, entonces tenemos que ver que entre la primera y la segunda, por ejemplo, es 2 veces de seno de θ, entre la primera y la tercera es 3 veces de seno de θ, y así sucesivamente. Entonces acá tenemos escrito las diferencias de caminos entre ondas en referencia a la primera rendija. Entonces tenemos que sumar las ondas difractadas, bajo las condiciones de Fraunhofer. Entonces, esta era la presión que habíamos obtenido. El subíndice I está hablando de la iésima rendija, o sea que I puede ser 1, 2, 3, 4, hasta n, si tengo n rendijas, en el caso del dibujo sería hasta 6. E0I sería la amplitud del campo en esa rendija, que si se acuerdan, tiene que ser la misma, porque estoy iluminando las rendijas con la misma fuente. Así que esto nos quedaba, ¿se acuerdan? Una amplitud por el seno de una expresión sobre esa misma expresión, esta la habíamos llamado beta, y le decíamos seno de beta sobre beta, que es pi a seno de θ sobre anda, donde a es el ancho de las rendijas, que no está marcado en el dibujo. Y lambda la longitud de onda con la que estamos iluminando. Y después nos quedaba un término que era el seno de kx menos omega t más phi. Pero como lo hicimos con dos rendijas, lo que teníamos que hacer era sumar dos senos. Uno le podemos poner el desfasaje 0, al otro le poníamos el desfasaje phi que le correspondía, que ahora lo vamos a calcular, y bueno, sumábamos los senos y la cuenta era fácil. Aquí tenemos por ahí un problemita, porque en realidad vamos a tener n senos para sumar. El primero tiene 0 y los otros van a tener múltiplos de ese desfasaje phi que tienen entre ondas difractadas por rendijas sucesivas. O sea que yo tengo que reemplazar la expresión de este phi sub d para cada una de las ondas difractadas en cada una de las rendijas. Y eso me va a hacer que tenga que sumar 6 funciones seno. Para simplificar las cosas, vamos a llamar a esto E0 y primado, y vamos a ver que es el mismo, ¿no? Porque el ancho de las rendijas es la misma para todos, el ángulo θ, pi, lambda es lo mismo para todos, y estamos iluminando con la misma fuente, así que el E0 y también, así que lo del recuadro, que lo llamamos E0 y primado, es el mismo para todos. Y el phi lo voy a cantar como un múltiplo del primer desfasaje, que es d seno de θ, que es la diferencia de caminos ópticos, multiplicado por 2pi dividido lambda. Claro, tenemos que sumar esos 6 senos, y hay caminos para sumarlos. Uno puede ser geométrico, lo sumamos fasores, o sea, pensamos a estos senos como a esta expresión como una amplitud, una constante por un seno de kx menos omega t más phi, y pensamos que estos son vectores rotantes, tienen un desfasaje cada uno phi sub i en su argumento. Esa es la opción 1, lo sumo como fasores, los pienso como vectores rotantes de amplitud 0 y primado, y sumo esos ceros, o lo escribo en notación compleja, uso la ecuación de Euler y lo saco. Esa parte la tienen en el hecho. Bien, lo voy a hacer geométrica como si fuera como fasores, entonces lo que tengo que ir sumando es, el primero tiene una dada amplitud, que es la que está del recuadro, y no le pongo desfasaje, al segundo le pongo un desfasaje de phi, así que lo pongo con un ángulo, al tercero lo pongo con un desfasaje de phi respecto del anterior, o sea, 2 phi respecto del primero, y así sucesivamente construyendo este polígono. Así uno geométricamente sumaba una serie de vectores. Bien, entonces el vector suma de todos estos fasores, es un vector E0,
de módulo de 0, que me da la amplitud de la suma de todos, sumatoria de los S sub i. Así que lo que tengo que determinar es esto, y es un vector que une el principio del primer fasor y el final del último. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que hacer una construcción geométrica, entonces más allá de la parte de sumar vectores está el resto del dibujo. Lo que voy a hacer acá es trazar desde los vértices hacia un punto equidistante de cada uno de los vértices del polígono que construí. Así que todas estas longitudes que están trazadas en negro y la amarillita también son R. Obviamente podría trazar otras, tendré muchas, no las dibujé para no complicarme la vida. Si yo observo, puedo ir viendo que este ángulo que tengo acá es n-φ. ¿Por qué? Porque acá tengo un ángulo φ, después tendré otro, si miro esta distancia, después tendré otro, y así si tengo n rendijas, tengo n-φ. Ahora me queda un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles de lados R y base el E0 que quiero calcular. Bueno, lo que puedo hacer es partirlo a la mitad, entonces esto me queda n-φ sobre 2, y calcular el seno de n-φ sobre 2, que sería la amplitud del campo eléctrico total, E0, sobre 2, porque es la mitad, el opuesto, sobre R. Y luego hago lo propio, pero con un ángulo φ, por ejemplo tomado acá, tengo de vuelta un triángulo isósceles, de vuelta lo parto a la mitad, nos da la mitad de la longitud de la amplitud del campo eléctrico de una de las ondas difractadas por las rendijas, dividido R. De estas dos expresiones puedo encontrar la amplitud de 0 en función de la amplitud de cada una de las ondas de las rendijas y el ángulo φ de desfasaje relacionado con las diferencias de caminos ópticos. Relación al final con θ, que es el ángulo que se forma respecto a la pantalla, del centro de la línea que une el centro de las rendijas y la pantalla, el ángulo θ es el que nosotros medimos para graficar el patrón de difracción, la interferencia en los casos anteriores, y ahora también tiene ese mismo significado. Lambda, que es la longitud de onda con la que ilumino, D es el ángulo con la distancia entre centros de rendijas. Bueno, y ahí reemplazo en la expresión de intensidad, asumo de vuelta que las rendijas están en el aire o en el vacío, por eso aparece la velocidad de la luz y epsilon 0, y en esta expresión no tengo que olvidar que esto es lo que está en este recuadro, así que lo tengo que reemplazar. Acá lo que hice, además de reemplazar, es darme cuenta que un medio de epsilon 0c por E0, y lo puedo llamar I0, ¿sí? Y quedarme con estas dos expresiones que son las que determinan dónde aparecen máximos y mínimos. La primera es ya conocida, es la es de difracción, nos da el máximo central de difracción y los máximos secundarios de orden m, ya lo sabemos calcular, o sea, esto sería el patrón de difracción que modula la interferencia. La segunda es la que tenemos que analizar, es la que está analizando la interferencia, era un poco distinta cuando teníamos solo dos rendijas, se puede probar que esta expresión para se convierte en la de dos rendijas sin ningún problema, pero en este caso vamos a ir con n, entonces tenemos que analizar los rojos. Si ustedes miran, si hago que pi de seno de θ sobre lambda sea un múltiplo de pi, la expresión me queda de la forma 0 sobre 0. Si hacen el límite, les va a dar que esta expresión tiende a n cuadrado. Es decir, que cuando se cumple esta relación, todas las rendijas están en fase. Y ahí tengo el máximo de intensidad. Si le prestan más atención a esta relación, d seno de θ sobre lambda por pi, es mpi, ya simplifico las pi y paso la lambda, es la misma expresión que obtuvimos cuando teníamos la interferencia de dos rendijas. Es decir, los máximos de mayor intensidad aparecen en las mismas posiciones donde aparecían los máximos de interferencia de dos rendijas, pero obviamente más intensos. Ahora busco los mínimos, entonces pido que la expresión me dé 0. Esto significa que pi de seno de θ sobre lambda me dé un múltiplo entero de pi sobre n, que no me va a anular obviamente el seno cuadrado de pi de seno de θ sobre lambda, no nos anula el denominador, nos anula la parte de arriba. Entonces, cuando se cumple esta condición, que se anula el seno de n pi de seno de θ sobre lambda, pero no el seno de pi de seno de θ sobre lambda, obtengo ceros de intensidad, obtengo los mínimos de intensidad, y eso se cumple siempre y cuando
el contador, el número entero, no sea ni 0 ni un múltiplo de n. Entonces la expresión acá, digo, bueno, m' va a ser un entero que tiene que estar entre L y L más 1 de n. Es decir, si por ejemplo yo elijo L igual a 0, tiene que estar entre 0 y n. Si yo elijo L igual a 1, tiene que estar entre 1 y 2, n. Es decir, que voy obteniendo entre medio de los máximos principales de interferencia que aparecen de la condición anterior, mínimos de interferencia y una buena cantidad, digamos, porque fíjense que supónganse que lo hacemos entre 0 y n, yo no puedo contar el 0, no puedo contar el n, pero sí puedo compartir todos los enteros entre medio, entonces cuento el 1, 2, 3, 4, en este caso tengo 6 rendijas, 5. O sea, la primera condición me va a ir dando los distintos máximos de interferencia principales. Y la segunda condición, cuando vaya reemplazando enteros, me va a dar los mínimos de interferencia que se ubican entre dos máximos principales de interferencia. Y siempre voy a tener n-1 mínimo. Esta condición de abajo nos da n-1 mínimo. Eso quiere decir que si hay n-1 mínimos, entre dos máximos principales de interferencia, hay n-2 máximos secundarios. Esos máximos secundarios tienen muchísima menos intensidad que los principales. Pero también hay que hacerles lugar, con lo cual los máximos principales se afinan. Veamos un poquito más. Acá volví a traer la condición. Veamos un patrón en particular. Fíjense una cosa. La primera condición dijimos que nos llegaba a los máximos principales. Bien. No analizamos cuando estábamos analizando esta expresión, pero tenemos que ver además la condición de difracción que me va a modular todo el patrón de interferencia. Entonces acá aparecen los máximos principales. Fíjense que la segunda condición me da los mínimos que hay entre dos máximos principales. Si yo tengo 3 rendijas voy a tener 2 mínimos. Acá están los principales, fíjense que tengo 2 mínimos y eso quiere decir que hay un máximo entre medio. Bien, n-2 máximo. Entonces, para analizar los patrones, yo digo, tengo los máximos principales de interferencia, donde los tenía cuando solamente tenía 2 rendijas. Entre máximos principales de interferencia, tengo n-1 mínimos y n-2 máximos secundarios. Y los mínimos de difracción aparecen bajo la condición, este es otro m' distinto, si quieren le podemos poner tenemos muchos números enteros y eso termina variándonos. Este es un m' distinto. Este m' me da la posición de los mínimos de difracción, que es lo mismo que habíamos analizado antes, en la primera parte, en la otra clase. Si hago crecer el número de rendijas, voy a tener más máximos secundarios de interferencia entre dos máximos principales de interferencia. ¿Qué nos va a causar eso? Que voy a tener máximos principales intensos, porque van como n cuadrado, pero más finos, porque entre medio tengo más máximos secundarios. Y los máximos secundarios se reparten la intensidad que queda, así que van a ser menos intensos. O sea que voy a tener máximos secundarios menos intensos, pero más cantidad, lo que produce un afinamiento de los máximos principales. Eso responde el por qué, ¿no? Se afinan porque tengo más máximos secundarios. Aumentan en intensidad porque la intensidad es proporcional al número de rendijas al cuadrado. Si el ancho de la rendija decrece, el máximo central de difracción se ensancha. Eso lo podemos ver desde esta expresión. Bien, la expresión que teníamos para difracción, que está vuelta a repetir acá, que es la que le puse la comillita recién, nos dice que si disminuyo el ancho de la rendija, el ángulo tiene que aumentar, con lo cual el patrón de difracción se tiene que ensanchar. Si ensancho el patrón de difracción, en lugar de tener esta caída que es un tanto abrupta, voy a tener una envolvente de difracción que cae el máximo principal de una forma más suave. Y eso me va a dejar que los máximos principales de interferencia tengan, al menos en los primeros órdenes, casi la misma amplitud. Entonces, en estas condiciones, los máximos principales o órdenes de interferencia son prácticamente líneas de igual intensidad dentro de un máximo central de difracción. Y eso nos resulta interesante porque nos va a permitir determinar la longitud de onda de la luz que está iluminando las rendijas.
o el patrón, o lo que sería el espectro de longitudes de onda que corresponden a una fuente de luz. Bueno, vamos a aplicar los conceptos que vimos a una red de difracción. ¿Qué es una red de difracción? Básicamente un conjunto grande de rendijas. Ese n es grande, el n que estuvimos estudiando. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son los beneficios de tener un número grande de rendijas y en qué condiciones tenemos ese número grande de rendijas. Vamos a comparar acá en este dibujo, para empezar a analizar, cómo serían los patrones de interferencia. Primero que vamos a suponer es que las rendijas son finitas, de modo que difracción no le voy a estar prestando atención. Bien, o sea, el lóbulo central de difracción está muy extendido, entonces los máximos de interferencia, al menos en los primeros órdenes, me aparecen, al menos estos que tienen el primer orden, me aparecen a prácticamente de la misma intensidad, que es lo que muestra el dibujo. Entonces, si yo tengo solo dos rendijas, el máximo de intensidad es 4 veces la intensidad de una única rendija, y los máximos son ensanchados, se aparecen donde me decía la ecuación d seno de tita igual a m lambda, o sea, para los ángulos tita que cumplen esa ecuación. Cuando de 2 rendijas me paso a 8, los máximos pasan a tener 64 veces la intensidad de una sola rendija. Y además, se ubican en la misma posición en las que se ubicaban los máximos cuando teníamos 2, pero entre ellos me tienen que aparecer, si tengo, este era con 8, si tengo 8 tendría 7 mínimos de interferencia entre 2 máximos. Y esos 7 mínimos me llevan a 6 máximos secundarios entre medio, o sea que tengo que hacerle espacio a estos 6 máximos entre los 2 máximos principales. 6 máximos secundarios entre 2 máximos principales me afina los máximos principales, o sea, me los hace intenso, pero me los afina. Después, si yo tengo, este es el dibujo, acá tendría 16, tengo que contar 15 mínimos, 14 máximos secundarios, entre los que se distribuye esa intensidad que está en el medio de los dos principales. Los máximos principales tienen 16 al cuadrado de intensidad, o sea, 256 veces la intensidad de la rendija simple, pero además están muy afinados para dar lugar a los 14 máximos secundarios que tienen que estar entre ellos dos. Es decir, los máximos principales que aparecen en la misma posición que aparecían cuando teníamos 2, son mucho más finos, mucho más intensos. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué una redifracción en general se construyen con rendijas muy juntas y en gran cantidad? La respuesta es a partir de lo que discutimos. Muchas lo que van a hacer es, primero, afinar a los máximos de interferencia porque tengo más máximos secundarios entre ellos, y muy juntas recuerden que volvemos a la ecuación de seno de tita igual a m lambda, muy juntas es, si yo decrezco d, tiene que aumentar el seno de tita. Entonces el patrón de difracción, de interferencia, se tiene que ensanchar. Es decir, que si yo pongo muchas rendijas, todas muy pegaditas, a una distancia d uniformemente pero pegadas, voy a hacer dos cosas. Voy a tener máximos más afinados, porque tengo que poner máximos de interferencia, ¿no? Tengo que poner muchos más máximos secundarios entre medio, y además como pongo separadas poco, porque tengo muchas muy juntas, las separo poco, entonces lo que va a producir en el patrón de interferencia es que se ensanche. Además tenemos esto que dijimos, el máximo de intensidad de los principales se intensifica mucho más, y eso también facilita la medida. Nos podemos preguntar dónde se ubican los máximos y mínimos de difracción en estas condiciones. Entonces, fíjense una cosa, muchas rendijas muy juntas, además implica que las tengo que hacer finitas. Entonces, rendijas finitas, para mí, implica necesariamente que el máximo lóbulo central de difracción, el máximo central de difracción es muy ancho, tanto que no me afecta demasiado la intensidad de los máximos de interferencia. Entonces, extendemos al máximo principal de difracción para poder medir con más claridad los máximos de interferencia, ya que no decrece tanto su intensidad.
Acá, bueno, les dejo aclarado que no puede verse la modulación de difracción en este gráfico. Por eso cuando empecé a describirse les dije que supusieran que las rendijas eran muy finitas. ¿Cuál es la ventaja de usar una red de difracción frente a un par de rendijas? Bueno, básicamente si nosotros ponemos dos rendijas, el diagrama que tenemos, el patrón de intensidad que tenemos es este, así que las franjas, vamos a tener franjas oscuras y brillantes gruesas, no vamos a tener líneas. Aunque nosotros las separáramos a las rendijas poco y las afináramos, como para que difracción se extienda más y como para que se separen los máximos un poco, aún así seguiríamos teniendo intensidad de este patrón. Es decir, lo que nos terminaría pasando con una sola rendija es, con dos rendijas, es ver este patrón de interferencia que nos termina dando máximos ensanchados. Es decir, que si yo tengo una fuente que tiene más de una longitud de onda, corro el riesgo de que los patrones de interferencia de las distintas longitudes de onda se superpongan tanto que no me deje detectar en particular la longitud de onda que quiero medir y no me permita distinguirlas. Entonces no voy a poder ver con claridad tal vez uno o varios órdenes de interferencia de cada longitud de onda, entonces no voy a poder hacer medidas. Entonces acá viene la pregunta, ¿por qué me interesa tanto determinar las longitudes de onda de las fuentes y por qué las fuentes las tengo que poner policromáticas? Bueno, para eso tenemos que seguir analizando un poco más a la red de difracción. Lo que tenemos a la derecha es como un esquema, ¿no? Lo que suponemos en el esquema de la derecha es que tenemos una fuente que tiene varias longitudes de onda, acá está el rojo, el verde y el azul, y bueno, graficaron el amarillo, y está esquemáticamente hecho como para que ustedes vean que en el orden 0 es blanco, ¿no? Están todos superpuestos. Pero el orden 1 primero aparece el azul, después el verde, después el rojo. Si yo le doy mucho ancho a esto, estas líneas se ensanchan. Y corro el riesgo de que acá ya empiecen a superponerse y no pueda distinguir, pero además me encuentro con que, fíjense, el orden 2, el verde y el amarillo parecen muy juntitos, el rojo me parece mucho más atrás y casi pegado al verde. O sea, fíjense que voy a empezar a no poder distinguir los órdenes, porque si yo tengo tan superpuesto esto, de hecho acá tendría que subir por acá otro azul que estaría muy pegadito, o sea que si tengo tan superpuesto, lo que voy a terminar es no pudiendo determinar la longitud de onda. Entonces, tengo que afinar lo más posible esas líneas, poniendo la mayor cantidad de rendijas posible, y tengo que separar esas líneas poniéndoles la menor distancia posible. Hay un criterio que me va a permitir determinar cuál es la resolución de mi red, pero ese criterio en realidad está planteado más que nada para analizar imágenes. ¿Qué quiero decir? Los microscopios ópticos que estuvimos viendo hace unas clases antes de ver difracción, nosotros decíamos, bueno, ponemos una lente, aumentamos la imagen, ponemos otra. Yo le dije, bueno, este es el microscopio de Galileo, hay microscopios mucho más complejos, pero hay un límite de resolución del microscopio óptico que no se puede superar, y ese límite está dado porque la luz termina pasando por rendijas. Entonces, hay un criterio que es el criterio de Rayleigh, que nos determina el límite de resolución debido a la difracción. El criterio de Rayleigh lo que dice es básicamente esto: yo tengo dos puntos, o sea, yo tengo dos puntos y estoy mirando a través de una rendija, o sea, mando luz a través de una rendija, y quiero distinguir los dos puntos. Por ejemplo, podría ser mirar a través del microscopio una célula, y quiero distinguir un detalle ahí. Yo necesito que los patrones de difracción, porque ustedes recuerden que qué es lo que para ver las cosas, recuerden que les dije siempre, tenemos que capturar la luz que provenga del objeto. En los microscopios en general uno ilumina el objeto y capta la luz. Entonces, captando la luz que proviene del objeto, que pasa a través de la célula, yo tengo que poder distinguir detalles de esa célula. Entonces tengo dos puntos en esa célula que están en un lado, y mis ojos por ahí actuarían como la pantalla, ¿no? En el caso del microscopio, o puedo querer ver en una pantalla. Entonces hago pasar la luz a través de una ranura
y veo un patrón, y lo que yo vea va a tener que ver con el patrón de difracción de esa ranura, o sea, al menos con el máximo central, que es el que más información me trae. La cuestión es esta: si los dos puntos están lejos, probablemente los patrones de difracción estén un poco separados y yo pueda distinguir con claridad los dos puntos. Acá estamos viendo, por ejemplo, ese caso, están un poco alejados, entonces forman los patrones de difracción en dos puntos distintos, los máximos centrales, y yo distingo como dos puntos. Ahora, cuando están más cerca, los patrones, los máximos principales empiezan a superponer. Si el máximo principal de uno cae exactamente en el mínimo, primer mínimo del otro punto, o sea, si el máximo principal que genera la luz proveniente de un punto cae en el mínimo que genera la luz proveniente de otro punto, entonces yo voy a ver un caso como este, como que los dos puntos están apenas los puedo distinguir. Cuando voy todavía más juntos, entonces ahí el máximo principal puede caer casi en la posición del otro máximo principal y yo no voy a poder distinguir los dos puntos. Entonces ese detalle de la célula no lo voy a poder medir. Entonces, esto determina un criterio de límite para la resolución. Vamos a aplicar esa lógica, no ahora a pensar la luz pasando por una ranura para ver un microscopio, sino para utilizarlo en la red de difracción. Recordemos que si phi, que es el desfasaje entre ondas provenientes de dos rendijas sucesivas, es un múltiplo entero de 2pi, bueno, eso ocurrirá entre dos sucesivas y entre todas, ¿no? Entonces ahí llegan todas las ondas provenientes de las rendijas en fase, y ahí tendríamos un máximo principal de interferencia, y eso se cumple cuando 2pi de seno de tita sobre lambda es igual a ese desfasaje. Eso lo obtuvimos en la condición, los máximos principales cumplen esta relación. El mínimo más próximo que podemos encontrar relacionado a ese máximo principal ocurre al lado del máximo principal, pero corrido 2pi sobre n, bien, que eso es lo que sale de la condición de mínimo. Así que aplicando el criterio de Rayleigh, puedo sacar que la diferencia de fase es 2pi sobre n. Reescribamos esta diferencia de fase considerando que vamos a hacer una pequeña variación de la longitud de onda que va a producir una pequeña variación del ángulo tinta donde aparecen los máximos, de esta expresión. Entonces decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que suponemos que son pequeñas las variaciones, así que calculamos los diferenciales y aproximamos los diferenciales por delta. Entonces diferenciamos la expresión que está acá, entonces nos quedaría diferencial de phi, que lo aproximo por delta phi, igual a 2pi d sobre lambda, coseno de tita, la derivada del seno de tita, por diferencial de tita, que lo aproximo por delta tita. Y para tener en cuenta la variación esa que hicimos en la pequeña, en la longitud de onda, vamos a esta expresión, pasamos el de multiplicando primero, entonces decimos que d coseno de tita, diferencial de tita, estoy diferenciando, es igual a m diferencial de lambda. Y nuevamente, aproximando por deltas, me queda la expresión que tengo acá. Esta expresión de coseno de tita por delta tita, la puedo reemplazar acá, y me queda que el delta phi es 2pi sobre lambda m por delta lambda. O sea que esto me escribe esta parte del delta phi, y antes tenía el criterio de Rayleigh, o sea, ese delta phi que yo puedo reescribir en función de la pequeña variación de la longitud de onda que yo puedo detectar cuando miro, o sea, la resolución, yo quiero ver qué tan distantes están las longitudes de onda que puedo medir. Entonces supongo pequeñas variaciones en las longitudes de onda, y veo, o una variación en la longitud de onda, y veo cómo me afecta el delta phi, ¿bien? Y ese delta phi lo hago igual al que cumple el criterio de Rayleigh. Entonces, pequeñas variaciones de la longitud de onda se propagan una variación de la fase entre las ondas, y ese desfasaje entre las ondas tiene que cumplir el criterio de Rayleigh para que se cumpla la condición de que el máximo caiga en un mínimo de la otra longitud de onda. Entonces, lo igualo, esta expresión con esto reemplazado, lo igualo al criterio de Rayleigh. Y despejo. Cuando despejo, me queda que la resolución la puedo definir como la longitud de onda sobre delta lambda, y que eso es igual a m por n. O sea, un múltiplo entero, que es el orden
del máximo que estoy observando por el número de rendijas. Observen una cosa. Si tengo muchas rendijas, lo que voy a tener es una resolución muy alta. Eso quiere decir que si yo despejo de ahí delta lambda, una resolución muy alta significa un delta lambda muy pequeño. Bien, y eso me dice que voy a poder distinguir mejor longitudes de onda que están separadas menos. Razonamiento va de vuelta. Si yo estoy mirando dos órdenes M, y digo de dos longitudes de onda distintas, si yo tengo muchas rendijas, que es este N que está apareciendo acá, aumento la resolución. Entonces, para muchas rendijas tengo una resolución más grande, cumpliendo obviamente el criterio de Rayleigh. Aumentando la resolución, eso quiere decir que una resolución más grande mirando esta parte, me implica que el delta lambda, que puedo medir respecto de una longitud de onda dado, es más chico, porque R es más grande. Cuando va a ser más chico, y eso significa que voy a poder distinguir mejor dos longitudes de onda que están cercanas. Si cuando más rendijas tenga, más alta va a ser la resolución, y más chico va a ser el delta lambda que tengo que considerar o que puedo discernir. Bueno, la pregunta la seguíamos teniendo, diciendo, bueno, ¿qué hacíamos? ¿Por qué estamos tan obsesionados de alguna manera con medir longitudes de onda? Lo primero es cómo las medimos. Entonces, lo que se usa es un dispositivo en donde hacemos pasar la luz por un colimador que llega a una red de difracción. La perpendicular es el orden 0, es el centro, ahí están todas superpuestas, pero después empiezan a aparecer el orden 1, 2, 3, y nosotros usamos un goniómetro para ir midiendo el ángulo en el que vamos viendo las diferentes líneas. Entonces, para cada ángulo puedo obtener el seno de tita, y puedo obtener m lambda igual a d seno de tita, sabiendo la distancia entre rendijas, el ángulo seno de tita, y podría obtener una longitud de onda lambda, pero además, para distinguir, yo tendría en realidad m lambda, entonces el orden m serían los primeros que voy a ver. Entonces, si pongo m igual a 1, obtendré seguramente un conjunto de longitudes de onda, pero obviamente yo tengo que después encontrar el orden 2. Si la luz es claramente policromática, probablemente nos demos cuenta, pero si no son tan distintas las longitudes de onda, tal vez no nos demos cuenta que estamos midiendo dos longitudes de onda diferentes, así mirando simplemente. Entonces, ¿qué hacemos? Obtengo el seno de tita, obtengo este m lambda, pongo a los primeros un 1. Si yo veo que obtengo múltiplos de lambda, o sea, si cuando yo hago la cuenta, por ejemplo, pongo 1 y obtengo varias lambda, después le pongo 1 a todos, m igual a 1 a todos. Pero cuando miro la tablita, me doy cuenta de que tengo, no sé, una lambda de un valor, otra lambda de otro valor, otra lambda de otro valor, y después empiezan a ser múltiplos enteros de las lambdas que medí primeras en la tablita. Tengo 10 líneas, y las primeras 3 me dan un valor, y los demás parecen ser múltiplos enteros de alguna de las 3 primeras. Entonces son, en realidad, órdenes mayores de esa longitud de onda. Si no son múltiplos enteros, entonces serán correspondientes a otra longitud de onda. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo m igual a 1 a todos, tomo la primera y me fijo si hay múltiplos enteros para otras líneas superiores, entonces ya sé que para la primera longitud de onda identifico cuáles son sus órdenes mayores. Luego elijo la segunda que me aparece y voy a tener sus órdenes mayores para la segunda. Y bueno, de ahí mirando en la tabla me voy a dar cuenta de cuántas longitudes de onda tengo ahí. Y ahora sí, la respuesta, ¿por qué me interesa tanto medir las longitudes de onda, los órdenes de emisión? Básicamente porque el espectro de frecuencias, o las longitudes de onda, es como una huella digital del elemento que produce esa luz. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dibujos, y el espectro de frecuencias del hidrógeno, del mercurio y del neón son distintos. Las longitudes de onda relacionados a esos efectos de frecuencia son diferentes, y si yo los puedo determinar, entonces voy a poder determinar de qué está compuesta mi fuente. Nos queda como preguntarnos el último detalle, que es cuál es el máximo orden observable.
Recuerden que el seno de tita no puede ser mayor que 1, con lo cual yo tengo que imponer la condición para una dada longitud de onda que el seno de tita no supere el 1, y eso me va a llevar al máximo valor de m que cumple la condición, que es cuando c igual a 1. Si yo pongo la condición límite de seno de tita igual a 1, entonces queremos que m lambda sobre d sea 1, entonces el máximo orden que puedo medir de una dada longitud es cuando d es igual cuando acá sería la igualdad en realidad, cuando m máximo es cuando, acá iría la igualdad, es d sobre lambda. Bueno, este es el fin. Lo que queda es que rindan las partes de óptica, las 2 últimas guías en agosto, que espero que les vaya bien y que no sean tantos los que tengan que recuperar mucho. Fue un placer ser sus profesoras y estoy a disposición para las preguntas que tengan durante el receso o entre los exámenes.